Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias una vez más por estar ahora con nosotros aquí en este programa que es de enseñanza, Doctrina Apostólica. Y en los últimos dos programas estuvimos platicando un poquitito acerca de la cultura divina. Hemos de recordarle que cuando en la Biblia se estudia esto, y donde yo quiero visualizarlo y enfocarme en estos programas que vienen a continuación, es que sepamos que cuando los grandes poderes, los grandes imperios que gobernaron la tierra, por ejemplo en la estatua de Daniel, que se ve ahí en la estatua de Nabucodonosor, se miraba que ahí estaba el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, eran los cuatro imperios. Cuando la Biblia también se menciona que todo lo que comió la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón, dicen los rabinos que esos cuatro atacantes del pueblo del Señor, o principales enemigos del pueblo del Señor, no eran sino aquellos que venían a dañarlo, y esos cuatro imperios que dañaron a Israel llevándolo a una crisis tremenda. Pero para mí lo importante es que hablemos de cómo hacen los conquistadores. Los conquistadores llegan a una ciudad, a un pueblo, a una nación, a un territorio nuevo, y ellos lo que necesitan es cambiar la mentalidad del pueblo conquistado. De tal manera que envían a sus embajadores, decíamos hoy en el programa al mediodía, envían a sus embajadores, y esa palabra subráyela, envían a sus embajadores con el propósito de enseñarles nuevas costumbres, nuevos hábitos, para que juntos fueran desarrollando una cultura que era la cultura del país conquistador en el país conquistado. De tal manera que entonces se formaba la cultura. Y fíjese que tomaré tal vez un par de programas para poder hablar un poquitito, siempre hablando de la cultura divina, solo que este creo que ya es el tercer programa. Cuando se habla de cultura divina, es el conjunto de hábitos. El conjunto de hábitos hacen una costumbre, pero para que realmente el Padre Nuestro cobre fuerza, dice que sean aquí en la tierra las cosas como se hacen en el cielo. Entonces, lo que hace el Señor es que Él está en el cielo, pero entonces envía a la tierra a sus embajadores. Pablo decía, yo soy un embajador en cadenas. ¿Con qué propósito le envía? ¿Con qué propósito envía Dios a sus ministros? Para que nosotros establezcamos la cultura del reino, la cultura del cielo aquí en la tierra. Si vamos a administrar, que administremos las cosas aquí en la tierra como se administran en el cielo. Si vamos a cantar, que cantemos aquí en la tierra como se canta allá en el cielo. Si vamos a adorar, que adoremos aquí en la tierra como se adora allá en el cielo. Y entonces la tarea ministerial cobra para mí una tremenda fuerza. Hay un verso bien conocido en el libro de los Efesios, o de Pablo a los Efesios, dice, capítulo 4, verso 10, que el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Cristo, su resurrección, cuando el Señor resucita, deja regalos, deja dones. Pero los dones que deja son dones en forma de hombres. Y dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 1, para la edificación del cuerpo de Cristo, 2, hasta que todos alcancen la unidad de la fe, 3, al conocimiento del Hijo de Dios, 4, hasta que lleguen a un hombre a la plena madurez, 5, hasta la medida de la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor envía a sus embajadores. Voy a hablar entonces de los embajadores que el Señor envía, y vamos a ver el trabajo que tienen que desarrollar en la iglesia. Los embajadores del cielo. Dice que el Señor dio a algunos ser, y voy a tomarlo con cuidadito aquí,
apóstoles. Apóstoles. Lo segundo, a otros profetas. Estoy llenándole ahí lo que usted puede leer en su casa con su cafecito ahí tranquilo para leerlo ahí en Efesios 4:11. Profetas, a otros llamó para que fueran evangelistas. Evangelistas, dice al final, algunos nos llamó también para ser pastores y también, que es la plataforma de todo ministerio, el ángulo que yo he podido ver, a otros lo llamó para ser maestros. Entonces, estos son los embajadores que el Señor tiene. Pero estos embajadores tienen una tarea. Y entonces usted se va a dar cuenta que esa tarea ministerial que los embajadores tenemos, por eso yo creo que aquí nosotros podemos visualizar, y usted también, primero, para nosotros los ministros, saber cuál es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Cuál es nuestro envío? No hay cosa peor que no sepamos nosotros nuestra comisión de trabajo. Si no, vamos a hacer algo que tal vez ni nos mandaron a hacer. Mucha gente se va a esforzar tanto y no va a saber que realmente a qué nos llamó. Entonces la Biblia dice aquí, ¿verdad? Que cuando el Señor vino, aquí hay 5 cosas que me llamaron la atención, que yo se las quiero enseñar. Porque la Biblia nos enseña que estos hombres tienen unas tareas. Y entonces dice que el Señor nos envió. Primero, fíjese, pues aquí está la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y la tarea que nosotros tenemos que hacer es una tarea que dice que nos enviaron para capacitar a los santos. Para capacitar a los santos. 1. Usted lo puede leer en su Biblia, en el libro de los Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, para edificar el cuerpo de Cristo. Mire qué bonito esto. Para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice que cuando en Efesios 4, 11, usted lo puede leer conmigo, que nos llamó para capacitar a los santos. Dice que ahí que aparte de edificar a los santos, dice la Escritura, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno de Dios. Entonces, para la unidad de la fe. Fíjense que ahí está todo, ahí lo tenemos, la unidad, voy a ponerle solo así, de la fe. Para obtener el pleno conocimiento, y llegar, dice ahí, a la estatura de un varón perfecto, pero ahí la palabra perfecto es madurez. Entonces, notemos que la tarea que los ministerios tienen son estas. Y entonces, entre las cosas que el Señor nos dio para desarrollar a nosotros como ministros es que los embajadores son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la tarea, ahí mismo está en Efesios 4:11, es capacitar. Y capacitar, mire la tarea apostólica. La palabra capacitar es la palabra catartizo, que es la palabra reparar. Es una palabra que nos alumbra a nosotros a entender que la gente va a venir con destrucción y la tarea es reparar. Es como llevar autos a un taller donde las abolladuras, donde los golpes del diario vivir tienen que ser sanados. Entonces, la tarea aquí está en Efesios 4:11. Los profetas tienen que edificar, y es que edificar uno tiene que entender bien cómo se maneja esa palabra. Por ejemplo, todos somos piedras vivas, pero no es lo mismo una piedra que está edificando que una piedra que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Una piedra tirada en la calle no nos habla a nosotros de nada. Una piedra tirada en la calle no está edificando. Es piedra, pero no está edificando. Y lo tremendo es que nosotros somos piedras vivas. Eso me lleva a mí a entender que si somos piedras vivas tenemos que estar edificados. ¿Qué se hace con una piedra? Una piedra, como usted es una piedra viva, dice Pedro, es tomar la piedra y hacerla parte de una pared. Entonces, si ya forma parte de una pared, si ya forma parte de un muro, si ya forma parte de un suelo, de una esquina, entonces ya está edificando un cuerpo. Entonces el profeta no es para dividir, y aquí nos meteríamos otro lío, porque las profecías no son sino para edificar, consolar y exhortar. Y exhortar es motivar, exhortar es animar, exhortar no es andar regañando a toda la gente, y no es estarle mostrando los pecados a todos. La tarea profética es edificar el cuerpo de Cristo. Y dice que la tarea que tienen estos embajadores, que es traer, fíjese qué cosa esta tan interesante, que es traer la cultura del cielo, es
que nos lleven a la unidad. Que nos lleven a la unidad. Todos nosotros tenemos que trabajar. El evangelista, la buena nueva es provocar unidad, unidad, unidad. Y entonces note que ahora los pastores, ahí está en la pizarra, los pastores tienen que hacer una tarea donde ellos puedan dar un conocimiento. La Biblia dice, el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. La tarea del pastor y maestro es combinada. ¿Con qué razón dice pastor y maestro? Como que solo fuera un ministerio, pastor y maestro. Porque entonces la tarea del maestro también es llevar a la madurez. Y es que aquí nosotros vamos a entender muchas cosas que son de las situaciones que es la tarea. Es la prescripción de trabajo, lo que nosotros tenemos que realizar. El que anhela algún obispado, el que anhela desarrollar un ministerio, tiene que saber que en Efesios 4:11 están las 5 cosas que hay que hacer. Es capacitar, eso es reparar a la gente, es capacitación, es reparar a la gente. Segundo, edificar, que la gente no esté allá tirada, no, que forme parte de una iglesia, que forme parte, que al Señor se adora, pero también se le sirve. Luego, que produzca unidad. Mire qué cosa. Y por último, enseñar la palabra. Mire, Jesús hacía milagros. Jesús predicaba, pero también enseñaba. Porque los milagros que él hacía son para el cuerpo. Cuando él predicaba era para el espíritu, pero al alma hay que enseñarle. Y esa es la tarea, puede ser la tarea del maestro también, pero considero que es la tarea del pastor. El pastor tiene que llevar al pueblo con conocimiento, porque como bien dice el texto que utilizamos nosotros para este programa, porque el pueblo fue llevado también cautivo por falta de conocimiento. Y por último entendemos que es a llevar a la madurez. Ahora hemos estado hablando bastante de esto, de la madurez, porque la madurez es un estado de equilibrio sentimental, emocional, empresarial, secular. Es uno saber quién es, hacia dónde va y qué vino. La Biblia dice, dejando por tanto, Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez. Ahora fíjese que estaba viendo que vamos entonces, porque esto me habla a mí de conquista. Y no sé si estará bien este marcador, que Dios nos auxilie, a ver si lo logramos ubicar bien. Sí, 2, 3, 4 y 5. Ok. Entonces, ahora, esto nos sirve, estamos hablando de conquistadores. Nosotros como ministros venimos a la conquista, es un año de conquista. Pero cuando se habla de conquista, se habla de Canaán. Se habla de Canaán. Y para mí lo tremendo fue que qué casualidad que en Canaán encontramos 5 líquidos. Fíjese qué cosa. En Canaán encontramos que hay vino. En Canaán encontramos que hay aceite. Y nosotros vamos a empezar a ver muchas de las cosas que nosotros podemos visualizar, porque son 5 líquidos. Y entonces vemos que hay también agua, que hay miel. Fíjese, hay agua, hay miel. La miel que la traen los... cuando empezamos a visualizar, yo fui a buscar entre todo el libro de Josué lo que había. Y entonces vi que también había leche. Recuérdese, a ver si lo logramos ubicar. Porque estamos hablando de que entonces los elementos que ahora los ministerios tienen que tener, no que si soy pastor yo solo voy a tener la miel, sino que tenemos que verlo todo. Porque vemos nosotros que cuando se habla de Canaán, en Canaán, fíjese, en Canaán hay vino, hay aceite, hay agua, hay miel y hay leche. Son 5 cosas que hay. Y note que cómo la Biblia encaja con todo lo que estamos hablando. Porque estos son los embajadores. O sea que los embajadores tienen que tener 5 líquidos. Es vino, aceite, agua, miel y leche. Ok. Cuando en la Biblia se habla de vino, y bueno, solo aquí pudiéramos tener un programa, pero cuando en la Biblia se habla de miel, dice que, o cuando en la Biblia se habla de vino, que va a ser el primero que quiero desarrollar como lo apostólico, entonces, que cuando venía el vino, dice que el vino les abría los ojos. Entonces, lo que hace el vino, dice el vino, recuerdo, yo creo que en hebreo, tal vez más adelante lo vamos a analizar porque hay 5 tipos de vinos, pero el vino este es el vino Yayin. El vino Yayin en hebreo es un vino que pone los ojos,
que te abre los ojos para la otra dimensión. Quiere decir que cuando llegaban los conquistadores, los embajadores, cuando llega un verdadero ministro de Dios, lo que trae es una nueva visión de vida. Eso es todo. Eso es todo. El pueblo es llevado cautivo no solo por falta de conocimiento, sino un pueblo sin visión se desenfrena. El que no tiene brújula no sabe a dónde va. La Biblia nos enseña a que entonces el apóstol, entre las cosas que tiene que tener, que son, digamos, los líquidos que hay en Canaán, ahí encontramos nosotros que el vino te trae te abre los ojos para poder tener una visión clara de lo que vamos a desarrollar. Recordemos que uno de los instrumentos que trae el profeta es el aceite. El profeta casi siempre, ¿verdad? Ahí va para desarrollar. El aceite sirve para habilitar a otras personas. Conforme vayamos desarrollando el tema, usted va a ir entendiendo cada vez más toda la tarea que tiene los 5 ministerios, porque aquí no se trata de solo hablar de lo apostólico y lo profético. Para mí es importante tomar tal vez un par de programas para que usted y yo podamos visualizar toda la tarea que tienen los ministros. Es una tarea realmente tremenda y nosotros tenemos que saber qué es lo que debemos de llevar en nuestras manos para entrar en un territorio de conquista. El evangelista trae el agua es el agua de la palabra, el agua es la que limpia, la que purifica. Vosotros ya estáis limpios por el agua de la palabra. El que ya se limpió los pies, o el que ya se limpió, que se metió en el agua del bautismo, ahora solo necesita limpiarse los pies. ¿Qué significa limpiarse los pies? Significa administración, significa vida interior, significa limpiar el alma. El evangelista, yo quiero que entendamos, y seguramente lo vamos a tener que desarrollar, porque el evangelista es un hombre que realmente lo que tiene es que siempre lleva una buena nueva. Está sucio, aquí está el agua de la palabra. Entonces el agua te tranquiliza, el agua te quita la sed. Recuerde usted de cómo David decía que él se encontraba como el ciervo brama por las aguas, así clama el alma mía. Entonces vemos que el agua de la palabra es para saciar. Jesús le dijo a la samaritana, mira, yo no voy a darte de esta agua, qué sé yo, H2O del pozo. El agua que yo te voy a dar es que te voy a abrir una fuente adentro de ti. Y de esa fuente va a irradiar una fuente de agua viva que va a vibrar dentro de ti. Y hablando del Espíritu Santo. Entonces el evangelista es el que lleva, el que cambia, el que pone el agua aquí adentro. Fíjese que el pastor dice que trae miel. Recuérdese que Canaán es tierra que fluye leche y miel, leche y miel. Y entonces yo recuerdo que en el programa pasado algo hablamos ya de la leche, verá cómo la leche nos desarrolla y hablamos cabalmente de los 5 ministerios. Pero el maestro, a todo aquel que llega, tiene que ponerle la doctrina básica, tiene que darle los rudimentos, tiene que empezar a llevarlo, pero mire cómo se va conjugando todo. Porque entonces nosotros vemos que la leche la va a dar el maestro, es la leche de la enseñanza, es digamos la vianda que es líquida para los nuevos. Es como que habláramos de los corderitos, de los que usted que llega primeramente en sus primeros días a la congregación. Usted es una persona que necesita ser sustentada por alguien que le enseñe la Escritura. Empezar con una doctrina básica, seguir con una doctrina intermedia, llenarse ya luego una doctrina avanzada y tal vez si Dios lo llama al ministerio, tener una doctrina ya de obrero, ya doctrina ministerial. Pero note que tiene que empezar con la leche. Y es que esta leche tiene muchas presentaciones. Dice, por ejemplo, que David cuando fue a ver a sus hermanos no le llevaba leche, le llevaba queso. David era un quesero. Y eso es muy importante, muy bonito. Le voy a decir por qué. Porque leyendo un poquitito de historia se entiende, se muestra que cuando los camellos, hermano, los usaban como los medios de transporte en el desierto para llevar mercadería de un lugar a otro, ellos mandaban la leche. La leche de cabra la ponían en algunos lugares y la mandaban. Pero en el caminadito del, ¿cómo va ahí? Lo que iban haciendo la leche la iban poniendo con el calor, con el pasar de los días, la leche se cuajaba. Y se dieron cuenta que cuando era la temperatura cambiaba y los días pasaban, ya ellos habían llevado leche y ya no era leche, cuando llegaban era queso. Entonces el queso es la doctrina sólida. Por eso yo le digo, mire usted cómo empezamos. Porque la leche era el inicio de un desarrollo, pero al final todo se da para llevar a la madurez. Por eso estamos viendo las diferentes situaciones que se dan en medio de la tarea que nosotros los ministros tenemos que hacer.
El que diga que es, por ejemplo, evangelista, tiene que llevar agua para la palabra y tiene que pelear por la unidad de la fe. El que diga que es profeta, tiene que estar edificando. No va a estar dividiendo, ni mucho menos inventándose palabras para que la gente se desvíe de las cosas que debe realizar. Fíjese que tengo unos minutitos, ahí ahorita me van a decir más o menos cuánto es lo que llevamos. Pero cuando uno ve algunas cosas de estas, cada labor que se desarrolla es una labor que muchas veces produce dolor. Y fíjese que entonces todo al que va a ser embajador dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Si hay una versión que dice: el que anhela ser pastor, difícil cosa está pidiendo. Y entonces, en estos minutos que nos restan, yo todavía quiero hablarle algo, porque esto conlleva un dolor. Mire, ser ministro enviado de parte de Dios es una cosa hermosa. Si Dios lo envía a uno, uno va a tener el respaldo de Dios. Y uno se saborea esta vida llevando toda esta instrucción. Pero lo que me llamó la atención es que cuando uno se va a desarrollar en alguna actividad, esto conlleva algunas prebendas que pueden causar dolor. Y entonces, fíjese que aquí hablamos de los embajadores, su tarea, su armamento líquido que debe de llevar, pero todo esto conlleva un dolor. Lleva dolor, yo lo puse así como dolor, pero lleva su momento difícil. Y entonces fíjese que el apóstol dice que él sufre dolores de parto. Sufre dolores de parto. Dice Pablo: otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto. Y entonces aquí venimos a entender que el mundo espiritual también es un mundo con que se desarrollan, y uno puede entender con las cosas que pasan biológicamente hablando. Porque la que tiene dolores de parto en la vida normal es solo la mujer. Pero es que la Biblia nos enseña que un apóstol tiene dolores de parto. Dice: otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. Y entonces encuentro yo que en el apostolado uno puede engendrar hijos. Espiritualmente hablando, Pablo decía: este es un hijo fiel, este es un hijo que yo puedo entregar, hablando ahí de Timoteo. Y entonces, fíjese que entonces el apóstol es el que se embaraza de una visión. El apóstol es el que al embarazarse, él puede trasladar que la gente se embarace, estoy hablando espiritualmente, de cosas que él también tiene. Y entonces cuando la Biblia dice que va a llegar el juicio final, dice que uno se va a presentar: he aquí yo, perdone que ponga primero, así dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque tal vez para el crecimiento de la congregación es importante decir esto, ya que el apóstol es el que lleva esa visión de engendrar hijos espirituales. También uno tiene que saber algo, que usted como oveja y que nos está escuchando en su casa, usted tiene que saber algo que es muy, muy importante. Que cuando uno llega a una iglesia, el que se multiplica no es el pastor. El pastor se va a clonar para que haya otros pastores que no se van a quedar en la congregación. Que esos pastores, que esos ministros que él clona, que son hijos espirituales, que emergen de sus lomos, van a ser lanzados a que vayan a llevar el mensaje a otras iglesias, que vayan a formar su iglesia. Pero los que se multiplican es usted. Usted tiene que invitar a gente, a sus amigos de escuela, a sus amigos de colegio, a sus amigos de universidad, a sus amigos de trabajo, a sus amigos de la cuadra, de la colonia, porque los que se multiplican son las ovejas. Es como hacer que cada uno se comprometiera. Vaya, imagínese, con que cada uno que va a la iglesia llevara un invitado, uno a la semana. Hermano, las iglesias estarían llenas totalmente. Pero a veces la comodidad hace, y por eso nosotros, los embajadores, los que Dios nos envía, tenemos que traer la cultura del cielo para acá y decirle a la iglesia que si nosotros tenemos dolores de parto, pues ellos también tendrían que tener ahí sus dolores para poder traer otras personas a Cristo. Cuando hablamos, por ejemplo, mire, ahorita se me viene uno, porque se habla también, hermano, del profeta. Y el profeta tiene algo que le causa dolor, que el profeta no es reconocido en su tierra. No es reconocido en su tierra. Fíjese que qué tristeza. No reconocido en su propia tierra. Le ha acontecido que todos lo quieren oír, todos quieren estar con él, lo invitan, lo llevan, lo traen, pero él en un solo lugar no es reconocido, en su tierra.
Y entonces uno tiene que saber muchas veces, mire, a mí me mandaron de Guatemala para acá, pero yo puedo entender algo, que esos son los dolores ministeriales, son dolores ministeriales. A los embajadores, fíjese qué cosa, imagínense a alguien que manden de un país para acá, qué sé yo, de España, Estados Unidos, de Brasil, de donde usted quiera, que vienen como embajadores. Aquí tienen una autoridad, aquí se les cuida, se les trata, tienen inmunidad, les dan su pago, su sueldo, su casa, los mantienen, y tal vez ahí en su país no, pero el embajador sí. Entonces el embajador también tiene esos dolores, porque son dolores que de alguna manera se pueden visualizar en la Biblia, porque tienen dolores de parto. Pero ahora cuando vemos el evangelista, el evangelista dice la Biblia que sufre penalidades. Le dicen de Pablo, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, y dice que de evangelista, y entonces uno puede sufrir penalidades. Fíjese esto, penalidades. Uno se puede sufrir, a veces en el ministerio se comienza, y cuando uno comienza de la nada, ¿de dónde, como diría mi abuela, de dónde tela si no hay araña? ¿De dónde se pueden obtener algunas cosas, digamos, económicas? Y entonces, valga la enseñanza, como estamos enseñando en estos minutos que nos quedan, ya creo que son 5 minutitos nada más, lo que yo le puedo enseñar es algo que nosotros vemos aquí, que a veces aquí en los ministerios se tiene que sufrir penalidades, a veces no se tiene. Entonces, como Pablo, estoy hablando ahorita, pero como un evangelista, es que él también puede trabajar en lo secular. Si usted va a ir de pastor a algún lugar y va en cero, tiene que comenzar su vida con un trabajo secular, como lo hacía Pedro, que era pescador, como lo hacía Pablo, que él hacía carpas, como lo hacía Priscila y Aquila, que desarrollaban un ministerio magisterial, pero tenían su propio negocio. Entonces, avancemos un poquitito, porque el pastor, esto de ser pastor es tremendo. El pastor da su vida por las ovejas, fíjese, da su vida. Yo no digo que se esté muriendo, da su vida, da su tiempo, se sacrifica. Y a veces a uno le preguntan, pastor, fíjese que el hijo del pastor, que la hija de la pastora viera cómo está, o está rebelde, o no está con todo. Y entonces uno le debe decir, pero ¿sabes qué? El pastor dio su vida, dio su tiempo, su espacio, que era de sus hijos, te lo dio a ti. Creo que si en todas las iglesias, en lugar de señalar, de murmurar y de condenar a los hijos de los pastores, deberían de orar por ellos, porque ellos sacrifican igual que el pastor. El pastor da la vida por las ovejas. Y como tengo que terminar y después vamos a hacer aquí un resumen, porque el maestro también, el maestro dice que cuidado que no se vaya uno a condenar con lo que aprueba. Dice porque recibiremos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así esto, cada uno tiene sus dolores. Imagínense enseñar algo, por eso le decía Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y cuídate de la doctrina, porque lo que tú digas va a arrastrar a los demás. Qué terrible es poder dar un estilo de vida o enseñar algo que va a traer problemas. Ahora, note, no nos tenemos que perder en estos últimos minutos. Esta es la tarea de los embajadores que Dios manda. Esta es la cultura divina. Todo el deseo de Dios es que tengamos aquí en la tierra la vida que tienen en el cielo. Ojalá lo que quiero es edificar. Pero a veces el famoso reino que nos hablan del cielo solo es dinero y pactos de dinero. A veces solo nos hablan del reino de los cielos y es meter la iglesia a la política. Yo creo que es más que eso, es más que eso. Yo no digo que en el reino de Dios no vaya a prosperar, claro que no. Dice la Biblia, creed en Dios y seréis salvos. Creed en los profetas y seréis prosperados. La Biblia lo dice. Yo soy un fiel predicador de una prosperidad, pero de una riqueza que Dios quiere darnos, pero no solo todos se enfocan en el dinero. Hay que ser ricos en fe, ricos en misericordia, ricos en buenas obras. Eso es riqueza, la riqueza de tener salud, la riqueza de tener paz. Esto es la riqueza que nosotros deberíamos de valorar más. Entonces, yo quiero cerrar este programa y vamos a seguir después con la Cultura Divina 4, porque estos embajadores tienen una tarea. Nuestra tarea es capacitar, es edificar, llevar a la gente a la unidad. Tenemos que darle conocimiento a la gente, y si nosotros no tenemos, ¿cómo vamos a darlo? Y llevar a la gente hacia la madurez.
Hay vino que abre los ojos, lo tiene el apóstol, el profeta tiene el aceite que habilita para que hagan otras cosas, el evangelista con el mensaje de Cristo, con el agua, la palabra limpia, el pastor trae una miel que le endulza a uno la vida, uno puede saborearse lo que es realmente el ministerio y desarrollar lo que es ser ministro, y el maestro trae la leche de la palabra. Pero el que quiera ser ministro, estoy cerrando el mensaje, la enseñanza. Los embajadores, sí, Dios nos envía, sí, pero vamos a tener dolores de parto. Sí, Dios nos envía, pero no todos nos van a reconocer, mucho menos los de nuestra propia tierra. Sí, Dios nos envía, pero va que eso, enviados de Dios y sufriendo penalidades, enviados de Dios y tal vez la economía no está buena, enviados de Dios y hermano y con enfermedades. Y es que, ¿sabe qué es lo tremendo para mí? Yo quisiera decirles, hermanos de San Pedro, Sula, yo me siento aquí como en mi casa, estoy feliz, pero yo ojalá hubiera dicho yo vine aquí por revelación, yo vine por una enfermedad. Y entonces, le estaba contando a los hermanos cómo están mis córneas, y uno puede ser una persona que trae buenas nuevas, pero se sufren penalidades. Ser pastor, uno da su vida por las ovejas. Y ser maestro hay que cuidar la enseñanza, no vaya a ser que nos estemos condenando a nosotros mismos y juntos con nosotros a los demás. Por hoy hemos avanzado un poquitito en lo que es cultura divina. Creo que estamos aprendiendo aquí y todavía me falta bastante, pero lo voy a hacer en otro programa. Tenemos que aprender, usted como oveja, ¿qué puede exigirle a los ministros? ¿Cuáles son las cualidades de cada ministro? Y nosotros tener nuestra hoja nuestra prescripción de trabajo. Dios espera que si uno es un apóstol, uno capacite, uno tenga un vino y que esté dispuesto a sufrir dolores de parto. Si usted quiere ser profeta, tiene que saber que usted va a edificar, no manipular, que va a tener aceite para habilitar a otros y que posiblemente no lo reconozcan en todos lugares. Si usted es evangelista, tiene que buscar por la fe, tener el agua, la palabra que limpie, y también le van a venir muchas veces penalidades. Si usted es pastor, Dios mío, tenemos que estudiar la Escritura para llevar conocimiento, para que la vida sea alegre, que no haya amargura, que no haya hiel, sino haya miel. Y tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo para la iglesia. Nosotros somos los mayordomos de la congregación. Y los maestros, llevar a la madurez, llevar el alimento, y cuidado que a veces nos puede suceder que nos podemos nosotros llenar de condenación también si no estudiamos bien lo que vamos a enseñar. Por hoy les agradecemos el haber estado con nosotros en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Estamos viendo ya en esta serie de programas la cultura divina. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.